Y tal como lo hemos comentado en muchas ocasiones anteriores, otro personaje que sin duda utiliza las mismas estrategias baratas de un Alambifer Centeno, haciendo una combinación entre sus personajes de señora tipo niña, sí, es decir que para atacar usan su personaje de señora y para defenderse usan su personaje de niña idiota. Así que no es una casualidad que, por ejemplo, una Alambifer Centeno y una Daniela Parra hayan congeniado también. ¿A qué me refiero? Escuchemos un poquito de esto. No ni siquiera un castigo para los demás, queremos que se aplique la ley, porque la ley ya existe, solo que se aplique como se tiene que aplicar. Porque mencionaste ya nombres, mencionaste a Sergio Mayer, a Alexa, a Ginny, ya mencionaste nombres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? No mencioné a Alexa, mencioné a los demás. Perdón. Porque miren, se sabe que esto es un caso que está lleno de corrupción, está lleno de manos negras y ahora que ya se sabía, pero ahora que sale más a la luz, pues obviamente no es que mi papá vaya a salir ahorita y salga con miedo, simplemente es pues ya sabemos de lo que son capaces de hacer, tanto que mi papá lleva 4 años en el reclusorio con una injusticia, algo que él no hizo. Aunque claro, recordemos que dentro de esos 4 años ha sido encontrado culpable en primera instancia, ha sido encontrado culpable en segunda instancia. No es únicamente que está ahí nada más porque sí. Sabemos de lo que son capaces de hacer y no está de más, pues protegernos un poco, aunque sea con las cámaras, que gracias a Dios tenemos las cámaras para hacer ruido y para que, pues sí, la neta que es un caso corruptísimo y pues nada más es para prevenir. Hablas de amenazas. ¿Qué tipo de amenazas están recibiendo? No hemos recibido ni... Entonces, a ver, tenemos que, por ejemplo, tanto Daniela Perris como su papá, que dicen, por cierto, es que cómo pueden pedir medidas para que el HP sea silenciado si se encuentra en la cárcel. ¿Cómo? Pues es que el hecho de que se encuentre en la cárcel no quiere decir que sea impedimento para que cada que se les da la gana puedan hacer una transmisión en vivo y que el HP sea escuchado. Entonces tenemos que, en la ocasión anterior hicieron precisamente énfasis en que una de las cosas que les daba miedo era lo que podría pasar en el momento en el que salga. Aquí preguntan, bueno, ¿y qué clase de amenazas son las que han recibido? ¿Y qué creen? Pues sí, la neta que es un caso corruptísimo y pues nada más es para prevenir. Hablas de amenazas. ¿Qué tipo de amenazas están recibiendo? No hemos recibido ningún... la de tu papá, que al final de cuentas decía que teme por su vida. Pero no hemos recibido ningún tipo de amenazas ni nada, solamente es una precaución porque sabemos de lo que son capaces de hacer, que es todo lo que han hecho para que mi papá esté dentro. ¿Se dan cuenta? ¿A quién les recuerda esa clase de cosas? A una Alambifer Centeno, por ejemplo, cuando se autoenvía sus mensajes, y lo del tema del ácido que supuestamente le querían aventar y toda esa clase de babosadas para buscar generar lástima, para revictimizarse. Aquí en este caso dicen, bueno, pues no hemos recibido amenazas, pero aún así lo señalo. 4 años después sigue adentro, entonces solo es una precaución. Y tal como lo comentamos, no es que únicamente siga porque sí, sino porque ha sido encontrado culpable por las pruebas que se presentaron. Y ya hemos evidenciado como una Daniela Parra le miente a la gente, ¿no? Como por ejemplo, cuando ella les afirma descaradamente que siempre estuvo ahí presente las 24 horas, los 365 días del año. Pero que cuando le dicen, oye, ¿y eso que le escribió tu papá a Alexa de esta es mi Tompi? ¿Se lo escribió tu papá? ¿Es la letra de tu papá? ¿Qué es lo que ella responde? Pues que no sabe porque ese día ella no estuvo ahí. Sin embargo, como aplica la misma estrategia barata de una Alambifer Centeno, buscando presentarse como una señora tipo niña y usar su papel de señora para atacar y para defenderse o para buscar generar lástima, su papel de niña idiota, ¿qué es lo que pasa? Que ya después sale y le dice a la gente, es que no sé por qué no me consideraron como testigo si yo siempre estuve ahí. Oye, pero pues si tú dijiste que no sabías si era la letra de tu papá o no, porque tú no estuviste ahí, ¿se dan cuenta? Que ya sabemos de lo que... Y así como hace algunos meses o hace algunos años cuando hablábamos de la ridiculeces de una Alambifer Centeno y cuando mucha gente idiotita la apoyaba simplemente porque les decía lo que querían escuchar muchos de ustedes, de sus artistas favoritos, y muchos de ustedes se hacían tarados solamente porque les decía lo que querían escuchar y por eso la apoyaban, y así como quedó en ridículo, pues también pasará lo mismo en este caso, ¿saben? Que son capaces de hacer, simplemente es eso. Dani, pero si no has recibido amenazas específicamente señalar a Sergio Mayer, por ejemplo. Porque son los que están involucrados, lo he dicho desde el primer día, desde el día 1, él fue... Y surge la pregunta, ¿no? Pero si no ha recibido amenazas, o si no hay algo tangible como tal, o evidencia que respalde, como que por qué señalar a esos personajes. ¿Se imaginan que fuera al revés? El que metió a mi papá a la cárcel, él fue con sus influencias. Ah, caray, y también fue el que lo obligó a que le escribiera o que le hiciera esas cosas que denunció a Alexa. De
diputado y de servidor público hizo que mi papá estuviera en la cárcel y que lleve casi 4 años en la cárcel por algo que él no cometió. Y justamente por eso estamos aquí, porque no puede ser. Y es lo mismo, o sea, tal como hemos comentado. Ella a la gente idiotita le dice que estuvo presente las 24 horas, los 365 días del año. Pero cuando, por ejemplo, le dicen que si esa letra es de su papá y que él fue lo que quien le escribió, este es mi Tompi, pues que es lo que responde, que no sabe porque ese día no estuvo ella. Y así se podría hacer en toda y cada una de las pruebas o de las ocasiones en las que se le preguntara algo comprometedor. Únicamente aplicar la misma que una Lambífer Centeno. No por nada han congeniado también, ¿saben? Que por peritos que ni siquiera tienen vela en el entierro, estemos yo aquí, Mike aquí, Patricio también está aquí, por personas que agarran lo que sea y que agarran a gente que no tiene escrúpulos, la neta, y que trabaja nada más por hacer mal a las personas, y por eso estamos aquí todos. Entonces, Dani, ¿tu papá ha sufrido alguna agresión? para nada. Ni amenazas tampoco. Es bien, está tranquilo, está protegido y no pasa nada. Dan Sergio, pues, Supuestamente. ¿crees que haya la posibilidad de la voz este día pudiera dar la cara, pudiera dialogar ustedes? Es que él no tiene nada que ver cuando empezó mi papá, él era diputado ¿Y saben por qué se agarra una Daniela Parra al igual que una Lambífer Centeno de esta clase de situaciones? ¿Por qué? Porque sabe que la gente retrasadita simplemente porque le cae mal un Sergio Mayer, ¿saben? Y es lo mismo que hace una Lambífer Centeno. ¿Recuerdan en ocasiones cuando en otros casos mediáticos hasta supuestamente presentó evidencia de que había recibido amenazas por parte de gente de Sergio Mayer? Pues hagan de cuenta que aquí lo mismo, busca justificar todo lo que pasa en el juicio, en el proceso de la primera instancia y en el proceso de la segunda instancia por un Sergio Mayer, pero no hace referencia a todo lo que el juez tuvo que considerar en la primera, en la segunda instancia e incluso en la segunda instancia por 3 magistrados, lo que tuvieron que considerar al momento de encontrarlo culpable. ¿A quién les recuerda ese estilo? Así que, ¿qué opinan? Ya saben, dejen sus comentarios.